His guidance, His Spirit. Y su Espíritu. Heavenly Father, Padre que está en los cielos, thank you for today. gracias por el día de hoy. Thank you for each breath that you give to us. Gracias por cada respiro que tú nos das a nosotros. Help us to seek your Holy Spirit as readily as we seek to breathe. Ayúdanos a conseguir tu Espíritu Santo de la misma manera que buscamos la manera de respirar. And we thank you in Jesus' name. Y te damos gracias en nombre de Jesús. Amen. In my devotional reading over the last week, there is the account of when the Pharisees came to Jesus and said, "By what authority do you do these things?" En la devocional que estoy haciendo durante esta semana, pues los fariseos le preguntaron a Jesús, oye, ¿bajo qué autoridad tú vienes aquí a hacer estas cosas? Jesus didn't respond with an answer, he responded with a question. Y Jesús no le respondió con una respuesta, sino con una pregunta. And we could learn from Jesus. It's often best to answer a question with a question. Y podemos aprender de Jesús porque a veces es mejor responder con una pregunta en vez de con unas respuestas. When I was taking one of our staff pastors to a new church, the church asked him, "What authority do you have?" Y cuando yo estaba llevando un pastor nuevo a una congregación nueva, y entonces la congregación me preguntó, oye, ¿y qué autoridad tú tienes? I will never forget his response. Y nunca me voy a olvidar de la respuesta que le dio. He said, "I have two kinds of authority. Yo tengo dos tipos de autoridad. One is a designated authority. Una es la autoridad designada. I have been asked by the conference to come and to serve as pastor of this district. La conferencia me pidió, me indicó que fuera a venir a pastorear a esta iglesia en este distrito. But he said that authority won't last very long. Pero esa autoridad no va a durar mucho tiempo. What is more important Lo que es is más- the earned authority or the relational authority that I earn as I work with you. La que importa es la autoridad que me gano, que es la autoridad relacional. Esa sí es la verdadera. That's the authority that is established by our working together in a trusting relationship with transparency and commitment. Y esa es la autoridad que la hacemos al trabajar juntos, que tiene transparencia y nos relacionamos uno con el otro. Now, as I thought about it, there is also an additional authority that is involved. Y también mientras estaba pensando en esto, hay una tercera autoridad, And that is commissional authority. la autoridad comisional. That is because Jesus said, "Go into all the world, making disciples, preaching the gospel." Y esa es la autoridad que nos da Jesús cuando dijo, vayan y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Some of you have wondered about the process for a VLP. Y algunos preguntaron, ¿cuál es el proceso de VLP? First, the pastor recognizes in an individual, and it may be some of you who recognize that ability and recommend it. Primero el pastor es el que se da cuenta y designa, mira, esta es la persona que debemos de poner para esto, es lo número uno, el pastor reconoce. It may be that you sense a call. God has laid on you a burden. Quizás es que tú has sentido el llamado porque sientes ese peso en tu espalda de que tienes que hacerlo. And you communicate with the pastor or with one of us at the conference. Y tú se lo dejas saber a tu pastor o hablas con alguien de la conferencia. So one may precede the other. Uno puede estar por encima del otro. Once that is brought to our attention, we will communicate with the person, with you, and weigh out what the needs are in the area. Y una vez que entonces estudiamos el caso, vemos cuáles son las necesidades del área. So those are three yeses that need to concur, and there is a fourth one. Así que esos son los primeros tres pasos, pero hay un cuarto paso. That is that
if there is agreement with the first three, the pastor, yourself, the conference, and you're nominated and elected at the church, then we proceed. Entonces, después que el paso 1, 2 y 3 se han llevado a cabo, la iglesia entonces es la que elige y te recomienda para eso. And like the officers of the church, it is an annual or semi-annual thing. Y como las demás puestos en la iglesia, puede ser una vez al año o de 2 años. And then the fifth step, and that's what you're at right now, part of the training that is involved. Y el quinto paso es lo que estamos haciendo ahora en este momento, que es el adiestramiento adecuado que se está haciendo, que se requiere. We realize that in 4 meetings a year, you can't get all of the things that the pastor set for 4 years in college. Sabemos que en 4 reuniones que hacen quizás algunos, no va a equivaler jamás y nunca a lo que un pastor hace en 4 años en la universidad. So it is a continual training. Por eso es un adiestramiento continuo. And as you complete that, within a year we will give you a certificate, Y cuando al completar eso, entonces le damos un certificado, a credential. una credencial. And this is something that is new, and it's being done more with our pastors as well, an annual review and evaluation. Y esto es algo nuevo que estamos haciendo y también lo estamos haciendo ahora con otros pastores, y es una evaluación anual. So what does this mean structurally? Estructuralmente, ¿qué significa esto? In each district of churches, En cada distrito de pastores, the pastor is the senior pastor. el pastor que es el senior, el principal, By order of the executive committee, every church is a member of a district. It may be a district of 1, it may be a district of 12. según el comité ejecutivo, pues distribuye los distritos y quizás su distrito sea de una iglesia o quizás sea de 12 iglesias. And if you are asked to be a volunteer lay pastor, Y si te piden que sea un pastor laico voluntario, you are that pastor's, his or her associate pastor for that specific congregation. y entonces para esa congregación, entonces usted está designado como el pastor asociado para ese distrito, para esa congregación. This is kind of what it will look like. Y aquí para que vean un bosquejo de cómo se representa esto. There is our Carolina Conference, La conferencia de las Carolinas, led by our president, Elder Leslie Louis, el pastor Lewis, que lo dirige, and the ministerial department serves as assistants to Elder Louis. y el departamento ministerial sirve como asistencia al pastor Lewis. Then there is the church district Entonces hay un distrito with a district pastor, con el pastor distrital, and that would be your senior pastor. y ese es el pastor senior, el pastor cargado. He or she has 1 or more churches, Él o ella puede tener más de una iglesia, and let's say that you are in that third church there, that's you standing. ese eres tú en esa tercera iglesia que está ahí, por ejemplo. You're the volunteer pastor in that volunteer lay pastor in that church. Y tú eres el pastor laico voluntario en esa iglesia. So you are the VLP or the associate pastor to the senior pastor. Así que tú eres el pastor asociado o el VLP para ese pastor en esa congregación. And it is essential that you work very closely with the pastor. Y es esencial que trabajes muy de cerca, uña y mugre, con ese pastor. So what does this allow you to do? ¿Para qué te permite hacer esto? As a credentialed volunteer lay pastor, Como un pastor laico voluntario con credenciales, you have the authority to direct or lead the church. tú tienes la autoridad para dirigir a esa iglesia. You preach and select preachers. Tú predicas y también seleccionas los predicadores.
You're not expected to have to speak every week. No se espera que tú seas el que predique todos los sábados. And the senior pastor will work a rotation so that he or she can be with you. Y el pastor principal, pues él va a hacer una agenda para rotar y estar en las diferentes congregaciones donde tiene que estar. You are authorized to call and lead the church board. Ustedes están autorizados para reunir, llamar y dirigir la junta de la iglesia. You are authorized to call and lead a business meeting. Estás autorizado para también llamar y dirigir una reunión de negocios. You are also authorized to baptize, Estás autorizado New members. también para bautizar, to work through with the new member the clearing or certifying that they have learned the doctrines of the church. para trabajar con esas personas que están haciendo los estudios bíblicos, esos candidatos bautismales y estudiarlos y determinar si ya están listos para recomendar el bautismo. And you'll want to do this in consultation with your senior pastor. Y lo quieres hacer consultando con tu pastor de distrito. So what does this not permit me to do? Ahora, ¿qué es lo que esto no me permite hacer? And this is important to understand. Esto es lo que que quiero que entiendan. You're not authorized to conduct marriages or weddings. No estás autorizado para conducir bodas. This requires state licensure as an ordained pastor or a licensed pastor. Y esto requiere por un requisito del Estado que sea un pastor ordenado. And it does not authorize you to ordain elders. Tampoco te autoriza para ordenar a los ancianos. In fact, our interns, I'm looking for Juan Ta. At the sound board. He is a licensed minister, but he can't ordain elders yet either. Él es un ministro con licencia, pero todavía no puede ordenar ancianos. Once a pastor is ordained, he can then ordain other elders. Y cuando un pastor entonces está ordenado, entonces puede ordenar a los ancianos. And one thing I didn't have on the other list that you can do, you can conduct funerals. Algo que sí pueden hacer es conducir los entierros, servicios fúnebres. Looking at authority, this is what Jesus said. Y buscando la autoridad, esto es lo que dijo Jesús. All authority has been given to me in heaven and on earth. Toda la autoridad se me ha dado a mí en el cielo y en la tierra. Go therefore and make disciples of all the nations. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. So Jesus has all authority. Así que Jesús tiene toda la autoridad. We are under his Y authority. nosotros estamos bajo su autoridad. And he told this parable which helps to illustrate it, Y él dijo esta parábola que para poder ilustrarlo, referring to the kingdom of heaven. refiriéndose al reino de los cielos. It is like a man going to a far country who left his house and gave authority to his servants and to each his work. Así que es como el hombre que se fue lejos a un país lejano y dejó en su casa y dio la autoridad para sus siervos para que hicieran su trabajo. We are each given a specific work to do. Así que a cada uno de nosotros nos están dando un trabajo específico de hacer. And in Luke chapter 10, verse 19, he said, Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Lucas 10:19 dice, por ende, yo le doy a ustedes la autoridad para poder pisotear las serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada va a lastimarte. Now, I'm not telling you to go out and stomp on snakes. No le estoy diciendo que vayan y machuquen ahí, aplasten la culebra, la serpiente. This is a metaphorical statement. Esto es una declaración metafórica. Specifically, it is a reference to Psalm 91. Esto se refiere al Salmo 91. Do you remember that? ¿Se acuerdan del Salmo 91?
You shall tread upon lions and adders, the young lion and the dragon shall thou trample under feet. Así que vas a pisotear los leones y otros animales, ¿verdad? Bajo tus pies. This is referring to powers of darkness. Esto se refiere al poder de lo oscuro, de la oscuridad. By the authority of Christ, they are to be subject to you. Y por la autoridad de Dios van a ser sujetos a ti. Jesus also gave this specific example in Luke 7, verse 8. Lucas 7:8 también el Señor dejó este ejemplo. It is recorded in the Gospels. Según el Evangelio, The centurion asked Jesus to come and heal his servant. el centurión le dijo, oye, ven y sana a mi sirviente. Jesus was on his way, and the centurion sent a message back to Jesus. Y Jesús estaba de camino y el centurión le mandó un mensaje a Jesús. He said, don't bother to come, just speak the word. Mira, no tienes que venir aquí, simplemente di la palabra. For I also am a man placed under authority and have soldiers under me. And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my servant, do this, and he does it. Así que según Lucas 7:8, porque yo también soy un hombre que tengo autoridad y los soldados que están bajo mi autoridad, yo vengo y le digo, ve, haz esto, haz aquello otro, ven y viene, y entonces, y mi siervo hace esto y aquello otro también. There is a gospel order. God is over all. Hay una orden del Evangelio, Dios está sobre todo. And he has commissioned a church here. He has established a church here on earth. Y Él ha comisionado y ha establecido una iglesia aquí en la tierra. There is our general conference, La conferencia general, la asociación general. and we are within a division of that general Y estamos conference. dentro de una división de esa conferencia general. There are unions of conferences. Hay uniones de conferencias o de asociaciones. I believe there are 13 unions within the North American division. Si no me I may not have that equivoco, quite creo que right. hay 13, pero no estoy muy seguro en este momento. We are part of the Southern Union Conference, Somos parte de la Unión del Sur and within the Southern Union there are 8 conferences. y dentro de la Unión del Sur habemos 8 asociaciones o conferencias. The Carolina Conference is one of those 8. Y la conferencia de las Carolinas es una de esas 8. Some of you have been members in other conferences. Quizás muchos han sido miembros de otras conferencias. Okay? How many have been a member in a different union? ¿Cuántos han sido miembros en otras uniones? Okay? How many of you have been a member in a different division? ¿Cuántos han sido miembros de alguna división diferente? Okay? So we have a worldwide representation here. Así que tenemos una representación mundial aquí o global en este lugar. Within the conference, in this location next August, Dentro de estos lugares, en el próximo agosto, delegates from all across the conference will come here, from each church. delegados de todas las conferencias van a estar aquí. And we will together select the leadership for the next 5 years. Y juntos vamos a nombrar, a seleccionar el liderazgo de nuestra conferencia para los próximos 5 años. So the conference president will be, the current conference president is Elder Leslie Louis. El pastor Elder Lewis es el presidente en este momento de la conferencia. And one will be selected next August, Y el próximo agosto se va a seleccionar el nuevo presidente, along with other officers. junto con otros oficiales. The conference is responsible for selecting pastors to serve in these districts. Y la conferencia es la que está responsable de seleccionar los pastores para servir a los distritos. And we work with volunteer lay pastors to work alongside of them. Y trabajamos con pastores laicos voluntarios para trabajar conjunto con ellos. The volunteer lay pastor serves in essence as the head elder within a En church. esencia, el pastor laico voluntario trabaja como el primer anciano dentro de esa congregación. And they work with the respective church board in their congregation. Y trabajan con las juntas respectivas dentro de su iglesia. Now, the authority that we have been granted
La autorización que nos ha dado a nosotros, whatever that responsibility is, sea la responsabilidad que sea, comes with guidelines from Jesus. también el Señor Jesús nos da un guía. This one is key. Esto es importante. Matthew chapter 20, verses 25 and 26. Mateo 25, 26, da esta que es clave. You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and those who are great exercise authority over them. Yet it shall not be so among you. But whoever desires to become great among you, let him be your servant. Usted sabe que you know that the rules, okay. Las reglas de los gentiles del Señor señorean sobre ellos, y que ellos que son grandes ejercitan autoridad sobre ellos. Pero no va a ser así según dentro de ustedes, porque el que quiere ser grande dentro de ustedes, que sea el mejor, el siervo, su siervo. That's very key. Y eso es clave. And that's for us, whatever our responsibilities are. Y eso es para según las responsabilidades que nosotros tenemos. Sometimes there are those who use authority wrongly. Algunos usan equivocadamente la autoridad. There are examples that I can mention and that you could probably mention when authority was lorded over or misused. Yo puedo nombrar ejemplos, y yo estoy seguro que ustedes también tienen ejemplos de personas que han usado equivocadamente la autoridad. I will mention one specific. Voy a mencionar una en específico. Assuming authority that belongs to the congregation doesn't sit well with the people. Asumiendo una autoridad que le pertenece a la congregación, la congregación, el pueblo, la gente no van a estar muy contentos con eso. Elder Hernandez has told this himself publicly, so I will share it. El pastor Hernández nos dijo esto públicamente, así que lo voy a poder compartir con ustedes. He was in a church that was in need of some repairs. Él estaba en una iglesia que necesitaba unas reparaciones. It needed work on the pews and a replacement of the carpet. La alfombra y las banquetas había que reemplazar, las bancas. He knew a fellow who could put in carpet, and this fellow offered him a very good deal. Él conocía un caballero que así acomodaba, hacía alfombra y le daba tremendo precio. If I recall, it was a bright orange carpet. Y si no me equivoco, era una alfombra color a naranja, pero súper brillante, color china, para que entiendan los boricuas. And so he had it installed, and it was a nice surprise for Sabbath morning. Y él la mandó a instalar, y tremenda sorpresa para los miembros cuando llegan a la escuela sabática. It was not the surprise that he was expecting. Pero no era la sorpresa que él estaba esperando. That carpet ended up being replaced. Así que esa alfombra la tuvieron que reemplazar, esa carpeta. Whenever we work with the congregation, we must respect the will of the congregation. Cuando trabajamos con la congregación, tenemos que respetar la voluntad de la congregación. I knew a young pastor, Conocí un pastor joven, and as this pastor studied and was convinced the Lord had given a specific direction, y él estaba convencido que el Señor, mientras estaba estudiando, el Señor me dio esta dirección que tengo que seguir. and the pastor announced, this is the way we're going to do it. Y el pastor anunció, de esta manera lo vamos a hacer. It was without discussion, No se discutió and it was not without resistance. y no tampoco falta de resistencia. And this happened a couple of times. Y esto pasó varias ocasiones. And I had to sit down with this young pastor and say, we cannot impose what we understand to be Y God's me will. tuve que sentar con ese joven pastor y decirle, mira, no podemos imponerle a la gente lo que nosotros pensamos que es lo correcto. He works with all of us. Él trabaja con todos nosotros. A very good friend of mine was a pastor of a church in another conference in this union. Un buen amigo mío estaba postereando una iglesia en otra unión.
that congregation didn't like that the loose offering went to youth ministries or world budget. Esa congregación no le gustaba ese asunto de que la ofrenda suelta ahora va a ir para los jóvenes, va a ir para el globo mundial, o etcétera, etcétera. So it was discussed in the board, and the board voted to keep all the loose offerings in church budget. Y la junta de esa iglesia votó, vamos a retener esa ofrenda suelta dentro de nuestra iglesia. The pastor said, you may do this, El pastor dijo, ustedes pueden hacer esto, but you will be doing it under another pastor. pero lo van a hacer bajo otro pastor. And they loved him dearly, Lo querían mucho. and they said, oh, pastor, we didn't realize how important this was. Y entonces, oh pastor, no sabíamos cuán importante era esto. And they reversed their vote. Entonces, regresaron al voto. That should only be done when it is a moral honesty issue. Cuando es un issue moral o algo así, entonces hay que poner el pie firme. But we must listen to the congregation. Pero hay que escucharle a la congregación, Ask Moses. con Moisés. God's intention was to lead the children of Israel into the promised land much earlier. La intención de Dios era marchar al pueblo de Israel a la Canaán mucho antes de lo que ellos llegaron, se supone que llegaron. But the people revolted. Pero la gente le hicieron revolución. And God didn't say, I'm going to push them in. Y el Dios dijo, los voy a empujar ahí a la cañona. They had to learn lessons of faith so they could trust Him when they went in. Tenían que aprender lecciones de fe para confiar en Él. And sometimes that's the situation with our local churches. Así que para resumirlo también eso es lo mismo que pasa con nuestras iglesias locales. Sometimes our wings need to be clipped. A veces nuestras alas hay que cortarlas un poquito. I'm talking about myself. Y estoy hablando de yo mismo. We may have grand ideas, Podemos tener grandiosas ideas, but people are not ready to carry them out. pero la gente no está lista para llevarlas a cabo. Sometimes we simply have to pray that the Lord will place the burden on somebody else to help move the congregation. Y quizás tenemos de orar para que el Señor le ponga esa carga a otra persona para que pueda dirigir eso. I will tell on myself. Me lo estaba diciendo a mí mismo. When I went to a church, one of the first meetings was the funeral, no, was the wedding for someone that the conference communication director knew. Fue una iglesia donde estaba haciendo una boda de que alguien conocía, el director de comunicaciones de la conferencia. He said to me, Haskell, this sound system is atrocious. Y me dijo, Haskell, este sistema de sonido está pésimo. You need to get that corrected. Oye, tienes que arreglar eso, botar eso. So I put together a committee, or the board put together a committee. La junta puso un comité. We visited some area churches to listen and listen to their sound system and look at it. Visitamos varias iglesias del vecindario para ver, oye, cómo suena el sonido de ellos. After some of this work, Después de este trabajo, I heard somebody say, yeah, it's the pastor's sound system. eso es el sistema de sonido para el pastor. I realized they were not bought in. Ellos como que no estaban listos ya para comprar esto. I let that sit. Yo dejé eso sentadito ahí. Some months later, Unos meses más tarde, someone said, well, when are we going to move forward with the sound system? alguien dijo, oye, ¿cuándo vamos a seguir para adelante con este dichoso sistema de sonido? I said, when the congregation wants to. Cuando la congregación lo quiera. And then they were ready to move forward. Ahora estaba listo para moverse hacia adelante. It can't be our project. No puede ser nuestro proyecto. In that process, sometimes we will feel frustrated, Y en ese proceso quizás nos sintamos frustrados, like Moses. como Moisés. If you remember early in his ministry, Moses had remonstrated with God, you can't abandon your people, God. Si se acuerdan al principio de su ministerio de Moisés, se le dijo, oye, Dios, tú no puedes abandonar a tu gente.
But as 40 years wore on, this was his response. Pero después de 40 años más tarde, esta fue su respuesta. In Numbers 11, verses 11 and 12. Números 11, 11 al 12. So Moses said to the Lord, "Why have you afflicted your servant? Why have I not found favor in your sight, that you have laid the burden of all these people on me? Did I conceive all these people? Did I beget them? That you should say to me, carry them in your bosom as a guardian carries a nursing child to the land which you swore to their fathers?" Así que Moisés le dijo al Señor, ¿por qué tú me has afligido a mí como tu siervo? ¿Y por qué no me has encontrado en favor de tu vista? Ya que tú has puesto esta carga de toda esta gente a mí. ¿Acaso yo di a luz o parí a toda esta gente? Por eso yo te pido que por favor me digas a mí que los debo de cargar cerca de mi pecho como un guardián carga al niño que está amamantando a la tierra a la cual tú juraste que iba a ser de sus padres. 40 years had worn him out. 40 años caminando por ahí. Again, telling on myself. Así que me estoy ahora diciendo de mí mismo. At the same church, En la misma iglesia, an elder had been accused of a serious action. a un anciano lo habían acusado de una acción muy seria. There were members who wanted to take him out and lynch him. Había miembros que lo querían llevar afuera y engancharlo en una soga y colgarlo. Not literally, but No literalmente, figurativamente. Azote. the state had been asked to investigate, Al Estado se pidió que vinieran a indagar, a investigar. and the church does not have investigative abilities to that extent. Y la iglesia no tiene investigadores con esa sabiduría dentro de la iglesia. No tenemos eso. I said that to that group of 5 that were wanting to push him out, Y yo le dije a esos 5 individuos que querían sacarlo a la cañona para afuera. Timothy said, "Do not receive the accusation against an elder except by 2 or 3 witnesses." Así que no reciba de según Timoteo la acusación de un anciano a menos que tenga dos o tres testigos. We will let the state investigate and we will take action. Vamos a permitir que el Estado indague y que ellos tomar la acción. By not agreeing with them, Al yo no estar de acuerdo con ellos, they pushed me into the same accusation as him. me pusieron la misma acusación que ese caballero. And it was a very difficult time. Y fue un momento muy difícil. I remember one Friday night, the first night of a revival, Me acuerdo bien por la noche, la primera noche en un programa de reavivamiento. my heart was heavy and not in the right place. Mi corazón estaba pesado y no estaba en el lugar correcto. As I walked in the door, I said, "I don't even want to work with these people." Y entonces entré a la puerta y yo no quiero trabajar con esta gente. I understood what Moses was going through. Ahora entendí lo que estaba pasando Moisés. I didn't say that out loud. No lo dije a viva voz. And the message that the revivalist shared spoke to my heart and put me back in my place. Y el mensaje que trajo ese predicador para la semana de reavivamiento puso mi corazón en su lugar. But it can be frustrating to lead a congregation. Pero puede ser frustrante dirigir una congregación. We need to depend on the Lord. Tenemos que depender del Señor. And I will tell you, I love those people and have visited them many times since. Yo amo esa congregación y en muchas ocasiones lo he regresado a visitar. The Lord did a work in my heart. Porque el Señor hizo trabajo en mi corazón. Jesus gave these additional Y guidelines, también el Señor nos dejó estas guías adicionales. and he sat down, called the 12, and said to them, "If anyone desires to be first or leader, he shall be last of all and servant of all." Dejó estas palabras de Jesús y él se sentó y llamó a los 12 junto con él y le dijo: si alguien desea ser el primero o el líder, él debe de ser el último y el siervo de todos. We are not to seek after positional leadership. Nosotros no estamos para buscar una posición de liderazgo. We are to serve as called
Tenemos que servir según el llamado que hemos recibido. That we are there not as authorities, but as servant leaders. No estamos ahí con personas autoritarias, pero como siervos líderes. He who would be first must be last, El que va a ser primero debe ser el último. and servant of all. Y siervo de todos. We are not here to prove or assert our authority. Nosotros estamos aquí para probar o mostrar nuestra autoridad. We are not a general. No somos un general. We are fellow human beings So- leading people toward Christ. Somos seres humanos, compañeros uno de otro, para dirigir a las personas a Cristo. We are here to serve Estamos aquí para servir like our Savior. como nuestro Salvador. And the Good Shepherd, he said, Y el buen pastor dijo, gives his life for the sheep. se da su vida por las ovejas. John 10, verse 11. Juan 10:11. Paul interpreted this principle very, very well. Pablo también interpretó este principio muy bien. It's in Philippians chapter 2, Filipenses 4:2. starting with verse 5. Comenzando con el versículo 5. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, En su relación uno con el otro tenga la misma mentalidad que Jesucristo, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. al cual siendo la misma naturaleza de Dios, no se consideró igual a ser a Dios, sino que ser usado para su propia ventaja. He made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. Pero sí se hizo en nada al tomar la misma naturaleza de un siervo, al ser parecido a los seres humanos. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death. Y al verse en esa apariencia de hombre, de humano, él también fue humillado, se humilló él mismo al ser obediente aún hasta la muerte, Even death on a cross. aún la muerte en la cruz. As a result, Como resultado, the rest can follow. el resto no sabemos la historia. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name. Por ende, Dios lo exaltó a él en la posición más alta y le dio a él el nombre sobre todo nombre. That at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth. Y que en el nombre de Jesús cada rodilla se va a doblar, no solamente en el cielo, sino también en la tierra y debajo de la tierra. And every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Y cada lengua va a reconocer que Jesucristo es el siervo y la gloria de Dios el Padre. Because Porque the Son of Man did not seek, the Son of Man came to seek and save the lost. Porque el hombre, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar al perdido. And that is our commission, men and women. Y esa es nuestra comisión. That is our privilege. Ese es nuestro privilegio. Okay, I'll paraphrase this. Okay. Behold, my servant shall be exalted and extolled and be very high. As many were astonished at thee. His visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men. So shall he startle many nations. The kings shall shut their mouths at him. For that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they consider. Who hath believed our report? And to whom is the arm of the Lord revealed? For he shall grow up before him as a tender plant, as a root out of a dry ground. He hath no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him.
He is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he hath borne our sorrows and carried our griefs. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearers is dumb, so he openeth not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgression of my people was he stricken, and he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. He shall see the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many. Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong, because he has poured out his soul unto death. And he was numbered with the transgressors, and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors. That's the good news, my friend. Let me get my Bible and I'll let you translate. Voy a dar una parafrase. Básicamente describió una poesía que le quería dar a corridito ahí, pero está hablando de cómo el Señor Dios mandó a su Hijo en una forma que nosotros ni lo reconocimos, cómo fue sacrificado, encarcelado, todo el proceso ese, y todo eso lo hizo por ti y por mí. Isaías 53. ¿Ah? Isaías 53. Isaías 53, yes. Okay. Miren al siervo que vino. Let me get it in Spanish. It'll be easier. Yes, hold on a second. Isaiah 52:13. This chapter is forbidden by many rabbis to be read. Este capítulo hay muchos rabinos que no quieren que lo lean, because it points so clearly to our Savior. porque señala claramente a nuestro Salvador. It is the beautiful good news. I'm sorry, say it. It is the beautiful good news. Es las buenas nuevas. And as my shirt says, the gospel changes everything. Y como dice mi camisa, el evangelio cambia todo. Isaías, comenzando 52, versículo 13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto, como se asombran de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él muchas naciones. Los reyes caerán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como es escondido del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y fue dispuesto y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en él su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado del mundo de muchos, y orando por los transgresores. That is the tremendous good news you and I have Eso to es carry forth. Eso es una maravillosa buena nueva que tenemos que llevar a cabo. Wherever we are, Donde quiera que estemos, whether we're in the church, aunque estemos en la iglesia, visiting in the homes, visitando los hogares, doing business in the community, haciendo algún negocio en la comunidad, that is our privilege to tell of a glorious Savior who loves us and loves them. es nuestro privilegio decirle que Él nos ama a nosotros y los ama a ellos también. So I'd like for us to have a prayer Ahora quisiera tener una oración as we accept that responsibility mientras going forward. recibimos esa responsabilidad. Let's gather near the front. Vamos a reunirnos aquí al frente. In this place, dear Lord, En este lugar, oh Señor, we have been reminded of your goodness. hemos sido recordados de tus bondades. We have been given instructions about how to share it. Y hemos conseguido, obtuvimos las instrucciones para cómo compartirlo. We cannot do this on our own. No lo podemos hacer por nosotros mismos. Only as you have authorized us, Solamente como tú nos has autorizado. only as you equip us, Solamente como tú nos equipas. only as you empower us. Y solamente como tú nos empoderas. But we have the privilege of proclaiming what angels would like to tell. Pero nosotros tenemos el privilegio de proclamar lo que los ángeles quisieran hacer. Go before us, Ven delante de nosotros. uphold us, Apóyanos. guard us from behind.
cumplir solamente las cosas que tú puedes cumplir. Bless each volunteer lay pastor here Bendice a cada pastor laico voluntario aquí and those who've received continuing y education, los que han recibido una educación continua, each family member. cada miembro de la familia. Thank you, dear Lord. Amen. Amén. Travel safely. Tengan buen viaje. God be with you. Que Dios esté con ustedes.